3, 2, 1. Bien, pues muy buenas tardes amigas, amigos de 101.3 FM Tele 1. Acabamos de escuchar esta canción, Perdón, obviamente haciendo alusión al tema de hoy en vida cotidiana. Sí, la invitación para que se queden con nosotros. Vamos a recordarles que este programa lo tenemos siempre sábado a sábado. Hoy sábado 10 de julio de 2010. Me da gusto saludar como siempre a Javier Pérez Robles. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Todavía se nos confunde si son mañanas o tardes, ¿no? El perdón es algo que si usted tiene otra cosa mejor que hacer, póngase, porque nos vamos a meter en líos. Mire, perdonar tiene profundas ligas con la moral social dominante, con lo jurídico, con lo religioso. También se asocia culturalmente con el amor y el odio, o sea, con todos los afectos, pues. Sin embargo, el perdón ha estado siendo observado más seriamente por algunas corrientes psicológicas como algo que debiera revisarse con detenimiento. Por ejemplo, el libro ¿Cómo puedo perdonarte? Plantea una nueva y vigorosa posición que nos libera de los efectos corrosivos del odio y contribuye a la reconciliación, tanto con la persona que nos dañó como con nosotros mismos. Mediante instrucciones concretas ahí en el libro y paulatinas, tanto para el que recibió la ofensa como para el que la cometió, Janice Spring, la autora, revela un modelo fortalecedor destinado a cambiar nuestra posición acerca del perdón, al margen de si quien cometió la ofensa está en disposición de pedir disculpas o no. Este es un fragmento de la presentación del libro de Janice A. Spring, ¿Cómo puedo perdonarte? El valor de perdonar y la libertad de no hacerlo. Se editó en el 2007. A ver si lo encuentra. En todo caso, lo interesante de que haya una visión del perdón mediante una hipótesis de doble vía, no nada más de un solo sentido, y no solo como una acción causada o resuelta desde un solo lado, abre de por sí un continente de posibilidades para la comprensión del perdón. Por ejemplo, el concepto de indignación ya no se da por justificado para el afectado automáticamente, sino que es sujeto a cuestionamiento como un sentimiento que puede ser originado en otro escenario, en el allá y entonces, más que en el aquí y ahora, y por tanto el perdón también pasa por un juicio sobre si es pertinente a un caso particular o no, o hasta si es siquiera eficaz en todos los demás casos. Sugerir que un sentimiento de frustración, de envidia o de rivalidad se encuentre en el trasfondo de una indignación que pudiera demandar venganza, compensación o disculpa, dependiendo del caso, es una manera de ver al perdón más allá de solamente un acto bueno y santo que borra de un plumazo a los demás componentes involucrados. Esto implica una relectura más a fondo de las sentencias de Jesús, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. ¿O quién está libre de culpa? Pues ese que lance la primera piedra. En otras palabras, hay más cosas aquí que una razón moral o un llamado imperativo a la justicia cuando montamos en ira o nos indignamos. El perdón tiene que ser visto como una decisión por tomarse después de analizar si mi demanda es evidentemente justa o si no está cargada de emociones que provienen de mi historia personal. O sea, se me pasó la mano quizá y estoy atacando demasiado a la persona que emitió la ofensa. No es cuestión de nivel, no es que se me pasó la mano, aunque sea mano suavecita, de todas maneras tiene un antecedente histórico del cual a veces nos damos cuenta y a veces no es que se nos pasó la mano. Ajá. Perdón, tengo la duda. A ver. Bueno, quizá más adelante mejor. Ok. Ahorita te digo. Ok. Y todavía después de ello queda la pregunta:
¿el perdón es real o es inútil para la vida cotidiana? ¿Y qué otras opciones hay para sustituir a un perdón que se le impone al sujeto por decreto por algo más congruente con su realidad psíquica, la del alma, y finalmente más productivo para sí mismo, que esté a favor de uno, no en contra de uno? Por lo pronto ya es un logro el saber que entre el amor al otro y el amor a sí mismo hay, o sea, entre los afectos, hay más complejidades y más posibilidades de resolución de conflictos que un simple perdonar y ya. Y no la creemos. Sí. Perdono, pero no olvido. Sí, hay frases así, ¿verdad? Sí, en las sí, canciones. sí. Pero es que es cierto. O sea, no implica el perdón, aunque en algunos idiomas alude al olvido. El perdón no necesariamente es olvido. En todo caso, el perdón es, por lo pronto lo olvido, pero no lo saco de mi memoria. Ahí estará presente ese daño. Entonces, esa ofensa. Y te pregunta, ¿qué alivia más? ¿Perdonar o ser perdonado? Dar o que te den. ¿Qué alivia más? La pregunta tiene, dije dar o que te den, o sea, donar o recibir un regalo, tiene la misma dificultad, pues, de qué es lo que da más. Por supuesto que en todo caso, dada nuestra historia narcisista infantil, siempre recibir da más placer o más tranquilidad o más satisfacción que el dar. El dar implica un esfuerzo que va haciéndose en el ir creciendo, se va aprendiendo en el ir creciendo. El dar, ¿sí? Acuérdate de los niños como, esto es mío, y jalan el juguete, y aunque ya lo tenían abandonado, nomás porque lo ven amenazado con que otro se lo lleve, inmediatamente entra la propiedad ahí, y el territorio y el patrimonio de lo que es mío, y lo defienden como el resto de su cuerpo, como la propia vida, etcétera, etcétera. Entonces, es fácil entender que para el ser humano en toda época es mucho más fácil recibir que dar. Perdón, amor, regalos, cosas, etcétera. Es mucho más fácil, pero quizá alivia más el dar, entonces. Alivia, o sea, sí, o sea, ¿de qué? El sentirse mejor, el sentirse ya con menos carga. ¿De qué? ¿Carga de qué? Sí.